Cuando pensamos en la filosofía, nos vienen a la cabeza preguntas tales como ¿quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la verdad, el bien, la realidad y el tiempo? Pero al mismo tiempo, casi todos nos sentimos filósofos alguna vez. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre en la vida, cuando experimentamos una emoción intensa, cuando nos hallamos ante una encrucijada y debemos de tomar una decisión que sabemos marcará nuestro destino de una u otra forma. Y entonces, bajo aquel carácter suyo aparentemente impráctico, la filosofía se nos revela como un oficio indispensable para la vida genuinamente humana, y sus preguntas nos parecen incluso más reales que lo real que nos rodea en el día a día. Los objetos de la filosofía, los problemas que atiende y los conceptos que construye se nos presentan entonces bajo una doble naturaleza, curiosamente distantes, a la vez que urgentes y cruciales para nuestro ser más íntimo. Fue precisamente la pregunta por el ser, por la realidad última del cosmos, la que inauguró la práctica de la filosofía en Occidente hace unos 2500 años. Podemos decir que es la pregunta filosófica por excelencia, la más general y abstracta, sin aparente utilidad práctica alguna, pero de una profundidad que nos asombra. La pregunta no es qué es el agua, la tierra, el mármol, la hormiga o el universo, sino qué es el ser, con mayúscula, el sustrato, el fundamento de todo lo que es. Por su manera de plantearla y por sus respuestas diametralmente opuestas, dos pensadores marcaron todo el desarrollo de la filosofía hasta nuestros días: Parménides y Heráclito, avecindados en los extremos del mundo cultural griego, el uno en Sicilia y el otro en Éfeso, en la actual Turquía. La pregunta por el ser implica la del no ser. Para nuestra percepción cotidiana, las cosas son y no son al mismo tiempo. No solo porque del hecho de que alguien sea alto, barbudo y viejo, se sigue necesariamente que no sea bajo, lampiño y joven, entre otra infinidad de cosas, sino porque todo cambia y lo que ayer fue no es hoy ni será mañana. Parménides advierte que es absurdo decir del ser, con mayúscula, que no es, tan absurdo como creer que tuvo un origen y por lo tanto en algún momento no era, y que tendrá fin. Es decir, que alguna vez cesará de ser. Nuestros sentidos nos engañan, nos atan a este caos de cosas perecederas y mudables, a este discurrir sin ton ni son en el tiempo. La filosofía adiestra a la razón para que se eleve por encima de todo esto y contemple la realidad que lo subyace, la del ser homogéneo, inmutable, eterno, inmóvil y perfecto. Parménides lo señala con una fórmula tajante: lo que es, es; lo que no es, no es. En el otro extremo, geográfico y filosófico, Heráclito afirma todo lo contrario. Para él, lo único constante es el cambio mismo. La única verdad del ser es la contradicción. Ser y no ser en perpetuo conflicto, manifestándose en todo el tiempo. Todo fluye, nos dice. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque ni la persona ni las aguas serán las mismas. El ser es proceso tumultuoso de opuestos que se afirman al negarse recíprocamente. Es cambio, es tiempo, es fuego que se consume para perpetuarse. Parménides y Heráclito debaten en secreto todavía, cada vez que cualquiera de nosotros se hace la pregunta inevitable. Las enfermedades son acontecimientos que irrumpen, a veces de manera imprevista, en la vida de los individuos y de las sociedades, y cuyos orígenes, cuyas causas se remontan o se explican a partir o bien de la naturaleza o bien de la propia sociedad, o a veces incluso, como en el caso de los antiguos mayas, a entidades mitológicas, a dioses, etc.
Desde la antigüedad, en Grecia, por ejemplo, Hipócrates en sus tratados sobre epidemia había considerado a la enfermedad como un acontecimiento que trastorna, provoca una perturbación en el adecuado funcionamiento y en la vida tanto de los individuos como de las sociedades. Así entendida, una enfermedad puede afectar a un órgano, puede afectar a un sistema entero o puede afectar el cuerpo humano en su conjunto. Y así, por ejemplo, desde los tratados de Hipócrates en torno a las epidemias, encontramos que la enfermedad se analiza en el interior de un triángulo. Y en ese triángulo tenemos por un lado a la enfermedad, esto es, a ese evento que interrumpe, perturba el funcionamiento psíquico y físico de la vida de los individuos o de las sociedades. Tenemos por otro lado al enfermo, que, como lo dirá más tarde Séneca, se caracteriza por el sufrimiento, por la incapacidad de insertarse en plexos de interacción por parte del enfermo, y tenemos en último término al médico. Esto es, aquella persona que, imbuida de un saber específico, sería la encargada y la que dispondría de los conocimientos teóricos y prácticos adecuados para poder hacer frente a esa enfermedad. Hoy en día, sin embargo, la labor del médico, al igual que la del enfermo, y por supuesto la enfermedad en su conjunto, se vive como un fenómeno social que está caracterizado a su vez por la impronta tanto de la historia como de la cultura. El tratamiento de esta pandemia a la que ahora se enfrenta el mundo nos ha obligado a una práctica de confinamiento que ha sido más o menos estricto en diferentes países y que pues ha llevado a redefinir nuestra relación con el mundo, con los demás, con nosotros mismos, en una situación, digamos, de excepción, pues caracterizada ahora por un encierro, repito, más o menos restrictivo, y por la manera que tenemos de hacer frente dentro de este encierro a las relaciones que tenemos con nuestro entorno más próximo y a la manera en que podemos redefinir nuestras relaciones con aquellos que nos son más distantes y que no forman parte de nuestro círculo más cercano. En ese sentido, podríamos decir que ha habido una suerte de aislamiento que a veces acompañado de depresión, a veces acompañado de entusiasmo y de la necesidad de redefinir la manera en que nos relacionamos con los demás, en esto que se llama la sana distancia, en el uso del cubrebocas como una práctica ya cotidiana, como un hábito que se ha prácticamente interiorizado, y sobre la manera de descubrir de ese modo nuevas formas de estar con los demás y de enfrentar una enfermedad con empatía y con una solidaridad y preocupación por la vida de los otros. Si tienes tu salud, tienes todo, es mucho más que un dicho, es la mera verdad. La enfermedad multiplica miles de veces las dificultades que uno encuentra en su vida. Así comprendo la necesidad de hacer lo posible para mantener sanos cuerpo y mente. Si uno tiene la fortuna de no estar enfermo, es tan importante no tomarlo a la ligera o ser un malagradecido inconscientemente. De alguna manera es una obligación moral mantenerse sano ante la realidad de que en cualquier momento uno puede perder la salud para siempre. Hay que estar conscientes y constantes con lo que está dentro de nuestras manos. Ahora el mundo entero está viviendo una pandemia y nuestra respuesta a ella nos ha mostrado la falta de preparación para manejarla en una forma óptima. Ahora sí, todos estamos altamente expuestos a enfermarnos con un virus que puede no dar síntomas leves a graves, temporales o persistentes, o matarnos. Y los destrozos económicos consecuentes han arrojado a unos a la miseria e incrementado la miseria de otros. Para evitar la transmisión desbordada del COVID, hay que utilizar una máscara, mantener la sana distancia y evitar agrupaciones grandes en áreas cerradas. En vez de hacerlo más sencillo y lógico, parece que es más fácil negar la existencia del virus
y mejor creer en conspiraciones de toda índole. Estoy avergonzada de la falta de liderazgo sensato de mi país para unificar a la gente hacia el bien común y proveer una ayuda económica real a todos los que han perdido sus trabajos debido a la pandemia. Son cosas que sí se pueden hacer, pero con un presidente corrupto e ignorante, apoyado por otros iguales, parecen imposibles. De nuevo, a pesar de estar en la tercera edad y por ende más vulnerable al COVID, sigo siendo muy afortunada. No he perdido mi trabajo que se lleva a cabo por internet, lo cual me ha ayudado a adaptarme al encierro sugerido. Pero aún así, la falta de la sociabilidad acostumbrada a menudo me provoca angustia. Extraño los abrazos. Pero si tienes tu salud, tienes todo, incluyendo la fuerza y ánimo necesarios para seguir adelante y superar estos obstáculos actuales. De corazón deseo excelente salud a todos. Wear a mask. Go vegan. Be active in your community. La filosofía es el ejercicio sistemático, constante del pensamiento, buscando siempre la verdad. Los filósofos nos consagramos a la verdad, al saber, al conocimiento. Pero esto puede tener sus riesgos, puede tener sus problemas. Por eso es necesario también asumir de manera crítica las capacidades mismas de la razón, las posibilidades mismas de la razón. En esta serie Pensar para vivir, esto es filosofía, en esta ocasión vamos a abordar precisamente esos riesgos y esos problemas cuando el pensamiento se pone a volar no más, con el doctor Ricardo Vázquez. Están todas y todos cordialmente invitados a presenciar este diálogo sobre las posibilidades que encierra la filosofía, que no siempre son aceptables porque pueden desbordarse, pueden ser excesivas, pero que de todas maneras la propia filosofía y la razón humana tiene la capacidad pues de afrontarlos. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida al mundo de la filosofía. En esta ocasión conversaremos sobre los límites de la razón o los problemas que supone una razón desbordada. Está con nosotros el doctor Ricardo Vázquez precisamente para hablar de esto, cuando el pensamiento vuela y vuela no más. Y el doctor Ricardo Vázquez es muy apropiado para platicar sobre estas cosas porque él es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde imparte clases a partir de 23 años atrás, ¿no? Tiene 23 años de experiencia docente ahí, ¿no? Es autor de una serie de artículos significativos en su especialidad y también es coautor del libro Nuevas Perspectivas de la Epistemología.
gran filósofo alemán Immanuel Kant, del siglo XVIII, llamó pues, la atención sobre los excesos que supone una razón sin límites y figuró esta situación con la imagen de una paloma que estuviera volando por el cielo, por el firmamento, sin ningún obstáculo, a la velocidad que fuera, sin miramientos de ningún tipo, lo cual en el terreno de la razón pues supone una serie de consecuencias bastante graves, ¿no? Sobre esto va a disertar o a hablar con nosotros, a platicar con nosotros, el doctor Ricardo Vázquez, que está con nosotros, a quien le doy la bienvenida y a quien le agradezco pues, la oportunidad de poder dialogar sobre este asunto. Bienvenido, colega Ricardo Vázquez. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta imagen tan ilustrativa de Kant, de una paloma que vuela sin ningún obstáculo por el firmamento? Sí, gracias, Josu. Mira, en realidad la ilustración de la paloma que parece que vuela sin resistencia al aire es la idea de que la paloma en realidad no podría volar, porque sin resistencia la paloma se quedaría en el suelo. Pero la idea de Kant es que la paloma pensaría que sin esa resistencia al aire podría volar libremente. La idea es que la razón puede extraer conclusiones, deducciones, principios, leyes, conocimientos de una forma completamente independiente de la experiencia, del contenido, de la observación. Y lo que dice Kant es que eso es imposible o no deseable, no deseable como se había logrado hacer anteriormente. La idea entonces es que la razón requiere de la experiencia, requiere de la observación para poder tener conocimiento propiamente dicho, conocimiento científico válido. O sea, no basta o no se vale con mover la mente sin ningún obstáculo. Exactamente. Y hay que dejar de considerar la experiencia o la observación como un obstáculo. Claro. Al contrario, lo que nos plantea Kant es que debe haber una asociación, él lo llama síntesis, entre la mente y la experiencia o el mundo natural. Pero a ver, Ricardo, ¿esto no nos pondría en un problema con Kant cuando también incita a la gente a atreverse a pensar? Claro, pero con cierto límite. La idea de la crítica de la razón pura y de las tres críticas es establecer los límites de un discurso que es significativo y es legítimo. O sea, si las tres críticas son, para que los muchachos sepan, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón, de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar. Son las grandes obras de Kant. Exacto. Entonces, Ricardo. Exacto. Y la idea es que tenemos que establecer primero los límites del discurso, los límites de la razón, para poder, del pensamiento, para que podamos tener una adecuada, ¿cómo te diré? Un conocimiento adecuado de los principios. Porque si no establecemos los límites, entonces podemos rebasarlos sin darnos cuenta y caer en cualquier cantidad de Ahora, ¿esto de dónde le salió a Kant? Bueno, por lo menos puedo pensar que está pensando en dos autores fundamentalmente. El primero es Spinoza. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, que por supuesto viene de la tradición racionalista de Descartes, René Descartes. Leibniz. Sí. Entonces, fundamentalmente, si recordamos un poco, lo que plantea Spinoza es que se puede conocer absolutamente todo. Todos los secretos de la naturaleza pueden ser conocidos únicamente a través del ejercicio de la lógica, de la deducción, porque tenemos las herramientas para ello. Tenemos un conjunto de ideas innatas, es decir, que tenemos desde el nacimiento. Eso ya estaba en Descartes también, sí, por supuesto, una línea. Ya está en Descartes. Pero a diferencia de Descartes, en Spinoza no hay límites. Claro. Descartes todavía plantea que sí hay límites. Los límites de conocimiento en Descartes son de tipo lógico, es decir, podemos deducir muchas cosas, principios ciertos, leyes, pero al mismo tiempo la facultad es finita.
La facultad de razonamiento y de la lógica tiene su propia normatividad. Porque además, si no, casi nos haríamos como Dios, ¿no? Exacto, exacto. Y Spinoza plantea que podemos llegar a ser como Dios, fundirnos con Dios como si fuera uno solo. Sí. En Leibniz, por ejemplo, después de Descartes, encontramos que si bien el conocimiento de la ciencia es posible y puede ser muy amplio, también hay un límite. Ese límite, por decirte un ejemplo, es que podemos conocer las causas remotas de los fenómenos, de los sucesos, las causas próximas, pero no las remotas, las más lejanas. Las próximas son las que podemos observar, comprobar, verificar, pero las remotas son infinitas, ¿no? Entonces, realmente se requeriría una lógica infinita para poder tener acceso a estas causas remotas. Él sí pensaba que también el entendimiento no tiene acceso a esta posibilidad, ¿no? Sin embargo, Spinoza, ¿no? Spinoza sí piensa que es posible tener un conocimiento intuitivo, como él lo llama, el conocimiento del entendimiento, y este conocimiento es absoluto, pleno y perfecto, de la naturaleza como sustancia. Entonces Kant acaba con eso. Sí, y de esa manera abre un nuevo cauce, abre una nueva, un nuevo curso de la filosofía donde aparece gente como Hegel. Así es. Pero al mismo tiempo, esa imagen, esa metáfora, tiene como base otro autor que también es muy importante para Kant, que es Hume, ¿no? Sí. Y la idea es que lo que nos plantea Hume es que si quitamos la metafísica y la teoría y la teología del camino de la ciencia, lo que nos quedan son leyes empíricas, leyes de las ciencias empíricas como la física, la química, etcétera, que solo pueden ser probables. Y la razón de esto es que para Hume todo el conocimiento, incluido las leyes de las ciencias empíricas, comienzan con la experiencia. ¿No? Entonces, esa es la famosa corriente llamada a sí mismo, ¿no? Empirismo. ¿Sí? Entonces, el problema para Kant es que si hacemos caso de lo que dice Hume, no podríamos darle sentido a las leyes de Newton. No podríamos explicar el poder explicativo y predictivo que tienen las leyes de Newton. Si es correcto... Lo cual además marca la importancia que tiene la relación de Kant con la ciencia de su época, ¿no? Así es, exacto. Sí. Una relación en la que Kant piensa que es posible dar cuenta del carácter universal y necesario que tienen las leyes de Newton y los principios de las matemáticas y de la geometría. Pero Kant piensa que estos conocimientos sí provienen de la experiencia. Entonces es todo un problema, ¿no? Sí. Si admitimos que provienen de la experiencia, no pueden ser universales y necesarios, siguiendo a Hume. Y si provienen solo de la razón, entonces son metafísicos. Y Kant no quiere adoptar una metafísica como base para la ciencia. Eso es lo que nos lleva... Metafísica sería, digamos, una especie de ciencia, por ejemplo, un saber, ¿no? Un saber que versaría sobre asuntos que van más allá de la experiencia, más allá de la representación, más allá de lo conocible con los elementos que tenemos a la mano, ¿no? Y para Kant parece que es una época en la que es muy fácil proponer entidades de carácter metafísico que parecen subsanar elementos en la ciencia, que parecen apoyar elementos en la ciencia, pero de los cuales no tenemos ninguna verificación o corroboración, ¿no? Entonces el asunto es que estos elementos han llevado a las ciencias empíricas de su época a discusiones sin fin y pantanos de teóricos muy lamentables. Entonces su idea es eliminar los elementos metafísicos, explicar en qué podría consistir la universalidad y necesidad de las leyes de las ciencias empíricas sin recurrir a elementos metafísicos. Es un reto que para esa época es completamente inédito. Imposible. Claro. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿por qué no nos señalas mínimamente, porque no tenemos mucho tiempo, qué consecuencias tiene esto para la vida de la gente? ¿Qué hacen nuestros muchachos de bachillerato, por ejemplo, con Kant, o después cuando quieran ir a la universidad y se interesen por la filosofía? ¿Qué implicaciones tiene en su vida, en su ética, en la política,
Y sobre todo, claro, pasando también por la influencia que ejerció Kant en pensadores a su vez muy influyentes como Hegel, claro. Schopenhauer, y bueno, por ahí nos vamos con Marx y con tantos otros que arrancan de esta fuente, ¿no? Sí, claro, una de las principales aportaciones de esta idea kantiana de la paloma que no puede volar sin resistencia al aire, que requiere de la resistencia al aire, es esta idea pues, de que los conceptos que construye la ciencia deben estar apoyados empíricamente, ¿no? Fundamentalmente en observaciones, experimentos, y de lo contrario pues solo son entidades que pueden ser explicativas pero no propiamente científicas, ¿no? Es decir, entidades teóricas que, de las cuales no tenemos una manera un método para verificar, ¿no? La idea fundamental entonces es que lo que es muy importante de esta posición kantiana es la idea de establecer límites antes de hacer las cosas, ¿no? Es decir, antes de ir a conocer es necesario establecer los límites del conocimiento. Las condiciones mismas que hacen posible, condiciones mismas, ¿no? Claro. Sí. O antes de actuar es necesario poner los límites de la acción, ¿no? Okay. Porque de lo contrario pasa lo mismo, ¿no? La acción sin una regulación, sin una normatividad, puede, sin darse cuenta, llegar a ser dañina, ¿no? Como nos cuenta Rousseau, nos cuenta Hobbes en estos estados de naturaleza, ¿no? Entonces es necesario establecer la normatividad antes de establecer las prácticas o la acción misma. ¿De qué manera impacta eso? Bueno, pues ha impactado de muchas formas, ¿no? La idea del límite, la idea de establecer los límites del conocimiento o de la acción. Por ejemplo, en Hegel, a diferencia de Kant, ¿no? En Hegel los límites son históricos, son propios de la discusión histórica que se va generando a lo largo del desarrollo de las ciencias, y a diferencia de Kant, porque en Kant los límites son absolutos. No podemos conocer las cosas como son en sí mismas, Claro. ¿no? No podemos conocer cuál es el origen del universo, no podemos conocer si Dios existe. Incluso la naturaleza de algo. Sí, la naturaleza de algo como cosa en sí. No podemos conocernos a nosotros mismos, tampoco no somos fenómenos, ¿no? Sino somos nómenos. Entonces, esta idea de límite es una de las ideas más importantes de la teoría del conocimiento y de la filosofía de la ciencia. ¿Hasta dónde puede alcanzar nuestro conocimiento a tocar la realidad empírica? Es más, se ha llegado a plantear si podemos establecer que realmente haya esa realidad empírica. Claro. Sobre todo después Ahora, de Kant, precisamente. Sería bueno también recordar, tú sabes mucho más que yo de esas cosas, todas las implicaciones que esto tiene en la ética, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo esto llevado al terreno de la praxis, o sea, de la acción práctica? ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues yo diría que Nos pone, digamos, en una conciencia de autonomía moral, ¿no? O sea, sí. somos los que tenemos la responsabilidad. Por supuesto, la idea de Kant es que una vez que somos conscientes de estos límites y de que los límites son propios de la razón adquiere una autonomía que no tenía antes. Claro. Si pensamos que la razón lo puede todo y que además también puede hacer cualquier cosa, ¿no? El ser humano, su voluntad, entonces se caen como esta idea como de arbitrariedad, dogmatismo. Creo que la importancia de lo que está planteando Kant es que la pregunta por los límites y su aceptación implican otro nivel de conciencia, digamos, otro nivel de madurez de las personas. No, la madurez misma es muy importante en Kant, Exacto. porque la idea de que los pueblos tengan una mayoría de edad, ¿no? Sí. El mundo. Sí, para Kant la razón deja de ser lo que era cuando se da cuenta de sus propios límites y de que, puesto que están implícitos en ella misma y que son inmanentes, los adopta y los respeta. Claro. Y esa es la diferencia con Hegel. Hegel diría, si tú le das a la conciencia que a su personaje no es la razón, si tú le das a la conciencia un límite, la conciencia va a ver cómo lo rebasa. Claro, a negarlo. Esa es una diferencia. A negarlo y a generar otra cosa, ¿no? Pero bueno, es una discusión muy entonces, pero es muy importante cómo esta manera de entender la filosofía pone a uno en la responsabilidad de definir su conducta, la manera de relacionarse con los demás.
y que además eso deriva, no tenemos tiempo para explicarlo, pero en algo que me parece hoy capital, ¿no? Que es la idea de que no debemos considerar al otro como un medio, sino como un fin. Como un fin, claro. La conciencia de esto nos lleva a consecuencias muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, pues es para que tengamos una idea, para que ustedes vean cómo si observamos el vuelo de una paloma, eso puede tener un montón de consecuencias y de implicaciones filosóficas. Observen el mundo, observen el vuelo de las palomas, de las águilas y de todo, y además más en esta época en la que hemos perdido el contacto con ese mundo, ¿no? Te agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias. Ricardo Vázquez, en otra ocasión esperemos conversar para que los muchachos y muchachas que vean esto puedan obtener grandes resultados en su vida, ¿no? Con mucho su vida gusto. intelectual. Claro, Muchas gracias. Gracias.